Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Invincible Universe Battle Beast número 12, con guión de Robert Kirkman y arte de Ryan Ottley. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Battle Beast y Conquest luchando contra los monstruos del río donde se encuentran. Mientras atacan a los gusanos gigantes, Battle Beast le dice a su rival y ocasional aliado que no se entretenga con ellos, porque todavía los espera la batalla entre ambos. Conquest responde que Battle Beast solo puede pensar en una sola cosa. Los gusanos consiguen derribarlos, y Battle Beast le lanza su espada Drascula a Conquest para que corte al gusano por la mitad. Conquest atrapa a Drascula en el aire. Recuerda que es una espada mágica, lo que le parece divertido, así que golpea la hoja con la mano, la rompe y la lanza contra el gusano. Luego arroja una y otra vez los pedazos de la espada que se regenera, los cuales se incrustan en el monstruo y lo derriban, dándoles la primera victoria. Battle Beast, nuevamente libre, le exige a Conquest que le devuelva su espada de una vez, pero Conquest la mira. Y, como era de esperarse, no se la devuelve. En cambio, lanza a Drascula hacia el espacio con una patada y comenta que cree que desea conocer las estrellas. Battle Beast se queda sin palabras, mientras Conquest le pregunta con sorna si acaso no es un ser despreciable. Battle Beast está furioso, pero no tiene mucho tiempo para pensar qué hacer, porque el gusano gigante aparece de nuevo frente a él, recuperado de sus heridas. Pero esta vez, Battle Beast se lanza contra la bestia con toda su fuerza y la atraviesa con su cuerpo. Su furia está dirigida contra Conquest, a quien le pregunta cómo se atreve a hacer lo que hizo. Conquest lo observa sin temor y responde que claro que se atreve. Luego agrega que parece que la tregua entre ellos ha terminado. Battle Beast confirma que ya no hay paz entre ellos, y ambos reinician su dura lucha sobre los cielos de Fantania. Con un rápido movimiento, Battle Beast desgarra el vientre de Conquest. Este se dobla sobre sí mismo y comenta que pocas cosas odia más que ver sus propias vísceras. Conquest cae desde las alturas sujetándose el vientre, sin poder impedir que sus tripas caigan sobre el río, al igual que Battle Beast. Pero Battle Beast se recupera y vuelve a la carga, diciendo que todavía no ha terminado y que quiere más. Entonces comienza a destrozar con sus garras el cuerpo de Conquest, haciéndolo gemir de dolor. Pero Conquest conecta un gancho directo a la quijada de Battle Beast, destrozándole todos los dientes. Battle Beast escupe sangre y Conquest se burla de él, diciéndole que espera que le guste la sopa. Battle Beast se enoja aún más e intenta otra mordedura, pero Conquest lo bloquea, mientras le dice que es difícil de entender. Sabe que solo quiere una muerte digna y honorable, pero no entiende por qué le importa tanto una simple y estúpida espada. Después de recibir un cabezazo y una fuerte patada de Conquest, Battle Beast le atraviesa el pecho con el puño. Entonces le explica que Drascula era un regalo y que, así como Conquest tomó algo suyo, él también tomará algo de él. Y lo que toma lo celebra. Más carne fresca. Son las entrañas de Conquest, quien observa atónito y desesperado cómo Battle Beast se come sus tripas frente a él. Mientras devora las entrañas, Battle Beast comenta que están tan tiernas que ni siquiera necesita masticarlas. Pero Conquest no está vencido. Con un golpe, aparta a Battle Beast y le ordena que deje de comérselo. Luego toma sus propios intestinos y atrae a Battle Beast hacia él, dispuesto a darle su merecido. Ahora es Conquest quien atraviesa el vientre de Battle Beast con un golpe de su brazo izquierdo, bañando toda la escena de sangre. Battle Beast cae nuevamente, pero le dice a Conquest que no es suficiente. Quiere más. Conquest, flotando cerca de él, con una sonrisa enfermiza, le responde que él también quiere más. Si aprecias lo que hacemos en Ryusei Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jacob Martínez X1Q. La pelea continúa. Ambos se golpean sin tregua. Battle Beast aprovecha sus garras para seguir desgarrando el cuerpo de Conquest, quien también consigue encajar buenos golpes. El enfrentamiento es épico. Ninguno da su brazo a torcer. Ninguno quiere rendirse. Pero terminan cayendo y estrellándose contra el suelo. Conquest y Battle Beast se arrastran sobre un charco de su propia sangre, gimiendo de cansancio.
Conquest comenta que es una pelea fabulosa. Battle Beast responde que será una muerte digna para uno de los dos. Sonriendo, Conquest le pregunta si está listo para seguir. Battle Beast sonríe también y le responde que siempre lo está. Pero terminan cayendo al suelo, exhaustos, ya que sus cuerpos ya no pueden más. Ambos están agotados, casi muertos, así que la pelea termina en un empate, con los dos cubiertos por su propia sangre. Ahí los vemos, uno encima del otro, sin poder hacer un solo movimiento más. Sus cuerpos forman una mancha roja sobre la superficie del planeta, que sirvió como campo de batalla para ambos guerreros. Nos movemos al castillo donde está el príncipe Salaka. Apoyado en un balcón, escucha llegar a Bobina, quien le pregunta si tiene alguna pista sobre dónde están su amigo peludo y su rival. Salaka, angustiado, responde que no lo sabe. Con los ojos llorosos, añade que teme que nunca volverán a verlo. Este número de cierre del arco fue una locura de principio a fin. Prácticamente todo es Battle Beast y Conquest destruyéndose sin descanso, y aún así cuesta apartar la vista. La cantidad de sangre, heridas y vísceras llega a un punto ridículo, pero eso también es parte de la gracia. Oatly se luce muchísimo aquí, y hay páginas que te obligan a quedarte mirando cada golpe y cada detalle. Eso sí, sigo pensando que este arco se ha estirado bastante. La pelea lleva ocupando buena parte de la historia, y aunque aquí por fin llega a su punto más salvaje, en cuanto a trama, tampoco avanzamos demasiado. Battle Beast y Conquest ya ni siquiera parece que estén intentando demostrar quién es más fuerte. Los dos están disfrutando demasiado de haber encontrado a alguien que puede aguantarles el ritmo. Battle Beast sigue obsesionado con encontrar una muerte digna, y Conquest parece encantado con la idea de seguir despedazándolo, mientras él también recibe lo suyo. Por eso me gustó que acabaran empatados. No porque hayan decidido parar, sino porque literalmente sus cuerpos ya no pueden continuar. Lo de Drascula también me dio bastante pena. Ya me había encariñado con ella. Ojalá no sea la última vez que la veamos. ¿Y qué decir de las entrañas? Battle Beast comiéndose a Conquest ya era una barbaridad. Pero Conquest usando sus propios intestinos para arrastrarlo hacia él fue todavía peor. Es una escena asquerosa, exagerada y completamente perfecta para estos dos. Lo único que quizá no me gustó fue el final con Salaka, porque corta de golpe toda esa euforia. Ellos están preocupados, pensando que Battle Beast quizá no vuelva, mientras nosotros lo dejamos tirado junto a Conquest, cubierto de sangre y sin poder moverse. El cierre medio sentimental resulta bastante brusco después de tanta pelea. Salaka también se merecía un mejor cierre. Ahora quiero saber qué demonios va a pasar cuando alguno de los dos vuelva a levantarse. ¿De verdad van a aceptar este empate? ¿O van a intentar terminar la pelea en cuanto puedan moverse otra vez? Quizá lo veamos en el número 13, pues gracias a Dios han extendido la serie por al menos un arco más. ¡A celebrar! Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.